no le quito más su tiempo, los micrófonos son suyos. Adelante, doctor Razán, bienvenido. Nuestro rango latino. Wow, muchísimas gracias, Ana. Realmente el agasajado soy yo. Yo me siento súper bendecido que ustedes me hayan dado esta oportunidad. Déjeme decirle algo. Cuando nosotros comenzamos, tuve la oportunidad de estar en un equipo de evaluación, que salimos a evaluar un grupo de compañías buscando la compañía. Eso sucedió hace 2 años. Me acuerdo perfectamente cuando decidimos que esta era la compañía y que empezamos a evaluar los diferentes mercados. Siempre me salta mucho la historia que usted me hizo cuando usted comenzó, mucho antes que cualquiera de nosotros decidiera que esta era la compañía. Usted y Pepe ya habían tomado esa decisión, habían marcado el camino, y siempre yo se los digo, muchísimas gracias por marcarnos el camino, por decirnos, este es el camino. Y indiscutiblemente no pudiese haber historia en el mercado latino si no estuviesen ustedes en esa historia. Así que para mí es un placer, realmente para mí yo me siento súper bendecido que ustedes me hayan dado esta oportunidad de participar con ustedes en esta entrenamiento. Realmente para mí el concepto que yo manejo con ustedes es el siguiente. Yo soy una persona que soy un estudiante de esta industria. Estoy aprendiendo cada día. Yo creo que esta es una industria donde se aprende toda la vida, igual que la medicina. En la medicina somos eternos estudiantes. Las personas cuando se gradúan saben que empiezan a estudiar. Esta industria es exactamente lo mismo. Esta es una industria donde somos eternamente estudiantes. Yo tengo en este momento 8º grado, o sea, todavía soy un baby en esto. He aprendido tanto, me ha servido tanto, no solo para en el concepto de la industria, sino también en mi vida personal y en mis otros negocios que realmente me he ido apasionando. Voy a contarles un poquito de mi historia. Me sugirieron un título que realmente estaba impresionante. Pero me encantó. A mí me encantan mucho los retos ante la incertidumbre, filosofía, ciencia y buena nutrición. Y entonces sí, vamos a hablarle de todo esto un poquitico, porque realmente yo no creo que la incertidumbre que hoy están viviendo las personas está solamente asociada a los momentos que estamos viviendo. 9 de cada 10 personas viven en incertidumbre. Es importante saber eso, saber que allá afuera hay muchas personas que están en incertidumbre y que nosotros tenemos una responsabilidad. Más que invitarlos a que participen de una oportunidad, más que invitarlos a decirles que tenemos un buen negocio, tenemos la responsabilidad de ayudar a muchas personas que están allá afuera, como un día me ayudaron a mí. Y por eso traigo también parte de mi historia, una historia que puede ser igual que la de muchos de los latinos que estamos aquí, como ya estuvo diciendo la señora Ana. Yo soy cubano. Hace 15 años es que llegué a los Estados Unidos. Miren, esta foto a mí me gusta mucho. En esa foto hay un 2 en 1 que para mí representa prácticamente 40 años de mi vida. La casa azul es la casa donde yo nací. El hospital fue el hospital donde nací, y el hospital a donde trabajé hasta que llegué a los Estados Unidos. Y es importante, hay veces la gente dice, wow, pero es que eso está muy crudo. Es que esa es la realidad donde yo me desarrollé. ¿Me entiendes? Entonces, muchas personas dicen, pero bueno, es que, ¿cómo es posible? Déjenme decirle algo. Yo me siento bendecido de que la vida me diera la oportunidad de nacer en el país que nací. Bendecido de que me diera la oportunidad de estudiar la carrera que estudié. Me siento también bendecido de que me hubiese retado lo que me retó para poder avanzar todo lo que he podido avanzar en mi vida. Estudié medicina en Cuba, me hice profesor de la escuela de medicina, doctor en ciencias, y muchas personas pueden decir, bueno, pero si eras radiólogo, doctor en ciencias, profesor universitario, porque una persona así se tiene que convertir en un balsero, porque una persona así tiene que emigrar y dejar a su familia atrás. Tuve que dejar a mi familia atrás por 6 años, y al cabo de 6 años fue que la pude recuperar. Y hay veces que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Y aquí le traigo una segunda imagen que va a ser bien importante, porque todo depende de qué tipo de información tenemos. Y desgraciadamente muchas personas nacemos, nos desarrollamos y vivimos con la información incorrecta. Y cuando tú vives con la información incorrecta, hay veces que tú nunca te enteras que puede existir otra cosa.
Entonces muchas personas pueden saber, wow, médico, profesor universitario, vicedecano de investigaciones, doctor en ciencias. Tenía que ser una personalidad, tenía que ser alguien que vivía muy bien donde quiera que esté. Miren, estos somos nosotros antes de venir a este país. Pues esta fue la razón por la cual nosotros decidimos emigrar a los Estados Unidos. En esas imágenes, mi esposa es doctora en ciencia, farmacóloga, yo soy doctor en ciencia, profesor de anatomía, radiólogo, vicedecano de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Entonces no cabe la menor duda que había que tomar la decisión y por eso tomamos la decisión de emigrar. Salí de Cuba en una balsa, no tenía manera de salir en un vuelo, jamás en la vida me había montado en un avión. No me daban permiso a viajar a ningún país, por lo tanto salí en una balsa, estuve en 96 horas en el mar hasta que llegué a los Estados Unidos, dejando atrás a mi esposa y mis 2 hijas. De ahí en adelante fue un vía crucis de 6 años para poder recuperarla y al cabo de los 6 años, exactamente el 28 de enero del 2012, yo me reunía nuevamente con mi familia en la ciudad de Miami. Entonces, yo quiero que ustedes tengan eso como base. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que no, es que hemos estado siempre en una buena posición. En ese momento ya yo estaba en los Estados Unidos. En ese momento que ustedes ven en esa foto, yo era un empleado en los Estados Unidos con 5 trabajos, trabajaba 24 horas los 7 días a la semana y dormía en un expedition. Hasta ese momento, cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo único que pensaba era, porque ¿dónde está la información incorrecta que les estoy hablando? Por ejemplo, en mi país, hacer negocio es para delincuentes. Las personas que hacen negocios son delincuentes. Yo nací y viví hasta los 38 años de edad en un ambiente donde solamente hacen negocio los delincuentes. Y entonces, ¿qué programación mental se va poniendo en tu mente? ¿Entiendes? Entonces, cuando yo llegué a este país, lo único que yo sabía hacer era trabajar. Y entonces me dediqué a buscar todos los trabajos posibles que me permitieran reunir todo el dinero posible para traer a mi familia. Y la única manera de reunir más dinero era dedicando más horas al trabajo. Por eso establecimos ese sistema de trabajo. Yo me compré un Ford Expedition, que es un carro grande. Ahí puse un colchón inflable y yo hacía guardia en los hospitales, on call se llama, es decir, que cada vez que me llamaban. Ahora, cuando ya mi familia llegó aquí, yo estaba tan inmerso en mis trabajos que era como si todavía estuvieran en Cuba. Yo no tenía tiempo para dedicarle a mi familia. Y fue entonces que nos decidimos a empezar a buscar una opción donde pudiésemos tener una calidad de vida diferente. Fue entonces que por primera vez tuvimos la oportunidad en el año 2013 que alguien me invitara a una oportunidad de negocio a la cual yo estuve totalmente reticente. Le dije que no. De hecho, me especialicé en tratar de demostrarle a esa persona que era un farsante, pero gracias a eso estuve en contacto con mi primer mentor y esa persona sencillamente se resumió a decirme, mira, yo creo que tú tienes que leer y revisar una información diferente a la que tienes en tu mente. Y me dio una memoria con esos 8 libros que tuve ahí. Esa fue la primera vez en mi vida que yo estuve expuesto a una información de crecimiento personal. En el año 2013 ya yo tenía 44 años de edad. A los 44 años de edad, por primera vez me leí un libro de crecimiento personal y me había leído más de 2,000 libros en mi vida, todos de ciencia. Entonces, cuando empecé a leer esta información, cuando empecé a leer estos libros, cuando me empecé a leer Piense y hágase rico, cuando empecé a leer La magia de pensar en grande, cuando empecé a leer El poder de mantenerse enfocado, yo dije, wow, ¿dónde estaba esta información? Si yo me consideraba una persona leída, yo me consideraba una persona culta, yo me consideraba una persona instruida. Esta parte del conocimiento, ¿dónde estaba? Y una vez más, volvemos al concepto de la información incorrecta. En mi país, a la persona que tuviese en su poder uno de estos libros, solo por tenerlo en su poder, solo por tenerlo en su casa y no compartirlo con nadie, podía tener una pena de 3 a 7 años de privación de libertad. Y si lo compartía con alguien, es decir, si nos sentábamos a hacer un club de lectura como hacemos hoy aquí, con uno de estos libros, entonces
estaba tipificado como una conducta, un delito que se llama diversionismo ideológico y son 15 años de privación de libertad. Por eso jamás en la vida había llegado un libro de estas mis manos. Entonces, a partir de que empecé a leer esto, empecé a poner en mi mente una información diferente y ahí empezó a cambiar mi vida. Pero ustedes ya saben cómo funciona el subconsciente. Todos los que estamos aquí de una manera u otra hemos estudiado eso. Ya todos los que estamos aquí sabemos de qué manera se vive, de qué manera funciona. Cómo convencer a ese subconsciente que ya tenía 44 años pensando que hacer negocios era delincuente, que el camino de los negocios es un camino muchísimo mejor. Cómo convencer al subconsciente que hay que pensar en grande cuando por tantos años me habían dicho aterriza, pon los pies en la tierra, bájate de esa nube, no sueñes en los celajes, sigue en esa bobería, todas esas cosas que habitualmente nos dicen. Ese proceso no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva un camino y por eso me dediqué a estudiar. Me dediqué a estudiar el subconsciente, me dediqué a estudiar y aquí ya entraríamos entonces a esa parte de filosofía del título, ¿no? La filosofía no es solo lo que yo había aprendido de filosofía. La filosofía no es solo el Carlos Marx, Federico Engels. La filosofía no es solo, esa es la única filosofía que yo había leído. Esa era la única filosofía que en mi país te permitían leer. Entonces empecé a aprender de mentalidad, empecé a aprender de subconsciente, empecé a aprender, por ejemplo, miren qué estudio más interesante, un estudio realizado en uno de los centros de neurodesarrollo más importantes del mundo que se encuentra en Canadá. Un niño promedio escucha la palabra no 16.870 veces. ¿Qué le estamos haciendo a nuestros niños cuando decimos eso? ¿Cuántas veces nos dijeron que no? ¿Entiendes? Por cada 9 veces que se regaña a un niño, recibe, por cada 9 reprimendas, recibe un reconocimiento. ¿Qué pasa con un niño que está bajo esta influencia? Y muchos de nosotros hemos estado bajo esta influencia. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que había que establecer un camino diferente. 95%, señores, de las creencias de tu vida se forman ante los primeros 8 años. Y ya yo a esos 8 años habían pasado hacía mucho tiempo. Tuve que empezar a creer todo un sistema de creencias nuevas. Pero aprendí, y esto es una regla filosófica que me ha cambiado la vida, que las creencias son decisiones. Que son decisiones, como mismo hoy tomaste la decisión de o estar aquí o estar en otro lado, de invitar a uno o de invitar a dos, de haberte puesto a lo mejor una blusa azul o una blusa roja. Como mismo tomas esa decisión, tus creencias tienen esa misma capacidad y tú las puedes cambiar exactamente de la misma manera. Entonces, la base principal para poder lograr eso es qué me estoy diciendo todo el tiempo. Tú escuchas conscientemente tu diálogo interno. Todos nosotros conversamos con nosotros mismos todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos está diciendo esa vocecita? Nos está diciendo, conéctate o no conéctate. Siéntate con personas que están pensando de una manera diferente o no. No le hagas caso. Mira que eso te van a embaucar. Hay una vocecita interna ahí que nos puede decir cosas buenas o que nos puede decir cosas malas. Y déjame decirte algo, lo más interesante es que tú tienes que tratar de escuchar ese diálogo interno de manera consciente, pero no para criticar, no para tratar de ir a la contra si está equivocado. Es sencillamente que tú te hagas consciente que hay algo que tú te estás diciendo y que hasta que ese algo que tú te estás diciendo tú no sepas qué cosa es, probablemente te sea muy difícil cambiar tus creencias. Pero una vez que tú eres capaz de escucharte, una vez que tú eres capaz de saber, oye, es que tengo la vocecita ahí que me está diciendo, porque muchas personas nunca se percatan de eso. Entonces, estás en condiciones de poder empezar a cambiar. Yo tuve que ir pasando todos estos caminos, tuve que leer muchas veces eso, tuve que tratar de escucharme muchas veces sin criticarme, tuve que tratar de hacer muchos cambios en mi vida desde una posición errada, y la posición errada está en dependencia de tu estado mental. Las personas habitualmente tenemos dos estados mentales, un estado mental que se llama estado mental primitivo, que desgraciadamente predomina demasiado, donde en ese estado mental primitivo las personas siempre se encuentran con diferentes tipos de manifestaciones como estrés, ansiedad, enfado, aburrimiento, impaciencia, celo, preocupación, tristeza. Entonces, si tú estás en uno de estos estados mentales, es muy difícil que tú estés soñando, es muy difícil que tú estés tratando de producir cosas buenas, porque ese estado mental es un estado que se conoce como estado de lucha o huida. El organismo, tu cerebro, tu mente, tu subconsciente está en una posición de protegerse.
porque se siente atacado y lo que está tratando es de defenderse. Ahora, si tú eres capaz de mejorar eso y lograr un estado mental superior, donde la esperanza, la gratitud, la alegría, la compasión, la calma, la autoestima, el optimismo, la celebración, son las cosas que predominan, entonces ya tú estás en condiciones de empezar a hacer cambios. Pero mucha gente me dice, oye, pero es que eso es muy difícil, desde que ya yo me levanto por la mañana hay un problema. Miren, señores, la gratitud es, digamos, la gasolina, es la energía, es lo que te va a permitir cambiar de un estado a otro. Por eso nuestros coaches, por eso nuestros líderes, nuestros mentores siempre nos están enseñando, amanece en gratitud y acuéstate en gratitud. Cuando amanezcas en la mañana, lo primero que tienes que decir es, repítete esas cosas por las cuales estás agradecido. Agradece por haber amanecido, agradece por respirar, agradece por la familia que tienes, agradece por la vida que estás llevando, agradece porque te estás dando una oportunidad más, 24 horas más. Y cuando tú empiezas a agradecer, en vez de enfocarte en las situaciones que te estresan o que te están produciendo ansiedad, automáticamente tu mente pasa a un estado mental primitivo a un estado mental superior. Y sobre esa base, entonces tú puedes empezar a hacer cambios. Y muchas personas me dicen, pero ¿qué cambios vas a hacer si ya somos viejos? ¿Qué cambios vas a hacer si las creencias son los primeros, digamos, 8 años? Mira, te traje este estudio que es un estudio impresionante. Este estudio es un estudio, y déjame decirte, esta página que tú ves aquí que se llama PubMed es la página de publicaciones médicas de la Librería Nacional del Congreso de los Estados Unidos. Esto no es que alguien se sentó en Google a escribir, esto es una página súper seria. Y esto es un estudio bien interesante, un estudio que se cogió un grupo de personas pianistas y se les puso un MRI funcional, o sea, una resonancia magnética funcional. Esa resonancia magnética, cuando tú estás haciendo alguna actividad, hace que en el cerebro se prendan y se apaguen diferentes centros. ¿Y qué se le hizo a esos pianistas? Se les puso a tocar una partitura en un piano y se evaluaron qué áreas del cerebro se prendían y se apagaban. Después les quitaron los pianos y les dijeron que en el aire, moviendo las manos, se concentraran y tocaran la misma partitura. ¿Y qué tú crees que ocurrió? Exactamente las mismas áreas se prendieron y se activaron en el cerebro. Eso nos dice que tú no tienes que necesariamente estar en el proceso físico para que las cosas sucedan. Si tú te lo visualizas con suficiente fuerza, va a hacer exactamente el mismo efecto en el cerebro en cuanto a la creación de una creencia. Entonces, ¿a qué nos lleva esa información? Y te repito, yo soy una persona de ciencia, siempre he estado estudiando. A que si visualizamos lo que queremos y lo hacemos con vehemencia y lo hacemos desde un estado mental superior y lo hacemos en posición de gratitud, ¿qué tú crees que va a pasar con nuestra mente? Nuestra mente va a empezar a creer que se puede. Nuestra mente va a empezar a obtener resultados diferentes. Nuestra mente va a empezar a decir, wow, claro que sí podemos hacer cambio. Va a llegar un momento que te va a decir, vamos por ello. Y entonces ahí es donde se empiezan a lograr las cosas. Cuando empecé a aprender estas cosas, cuando empecé a estudiar estas cosas al cabo de 40 y tantos años, entonces digo, wow, entonces todavía tenemos oportunidad. Y las personas tienen que saber que tenemos oportunidad hasta el día que nos morimos. Todavía tenemos oportunidad de cambiar tu vida, todavía tenemos oportunidad de cambiar nuestras creencias, todavía tenemos oportunidad de volver a soñar y de hacer que nuestros sueños sean realidades. Y eso es importante porque el poder de las creencias, señores, cuando tienes una imaginación suficientemente poderosa, este tipo de cosas son las que suceden en tu cerebro. Y cuando en tu cerebro suceden este tipo de cosas, entonces tú empiezas a obtener un ambiente diferente y tú te empiezas a acercar a esas metas o a esos sueños que te estás poniendo. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Yo empecé a tratar de hacerme buen estudiante, como les dije al inicio. Yo he estado estudiando toda mi vida, por lo tanto aprendí a estudiar desde pequeño y lo que hice fue hacerme buen estudiante en este sentido. Y en ese proceso seguí estudiando y gracias a que una vez me invitaron a una presentación fue que yo me pude poner en contacto con esta información. Por eso le agradezco tanto a la industria. ¿Y qué tú crees que sucedió? Empecé a aplicar esto y el organismo siempre es un organismo que trata de ahorrar energía. Nosotros somos seres ahorradores. Cuando tú empiezas a aplicar eso, lo primero que va a suceder es que tú lo vas a aplicar en las cosas que tú haces en piloto automático, en tu familia,
en tu entorno, con tu esposo, con tus hijas, con tu familia, con el negocio que tú haces cada día, con el empleo que tú tienes. Y tú empiezas a notar como entonces esas cosas que son en piloto automático porque tú le estás aplicando esta nueva información que estás introduciendo, empiezan a cambiar. Y cuando tú ves que cambian en las cosas que haces a diario, tú vas a decir, wow, si cambiaron en estas, entonces pueden cambiar en mi negocio. Si cambiaron en esta, entonces pueden cambiar en esta oportunidad que me están presentando las personas. Y eso fue exactamente lo que yo hice.